Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí con The Cruz Law Office, con el abogado Narciso Cruz. Mi nombre es Laura Tamayo y Bacon, que siempre nos acompaña en estas sesiones de Facebook Live. Esta semana movimos el Facebook Live para hoy miércoles, son aproximadamente las 2 de la tarde, lo quisimos mover para hoy por temas de agenda del abogado que tiene muchas citas en la corte y muchas cosas que hacer, pero igual, estamos aquí semanalmente. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fianzas de inmigración. Muchas personas nos han hecho preguntas internamente acerca de este tema, qué diferencias hay con una fianza de temas criminales, porque a veces la gente se puede confundir. Y pues es muy importante hablar de este tema porque tiene que ver con la libertad de una persona, o sea, la posibilidad de que una persona sea puesta en libertad pagando cierta cantidad de dinero. Le damos la bienvenida a Narciso Cruz. Gracias, Laura. Todo bien, mucho trabajo y pues lamentablemente el trabajo que tengo ahorita que pues está muy impactoso del momento de hoy es el tema de fianza, el tema de detención, de inmigración. Entonces hay que ponernos en contexto. Estamos hablando del proceso de deportación. Específicamente estamos hablando de una parte de ese proceso de deportación, es cuando la persona lamentablemente los ponen en un centro de detención y ellos están detenidos con el Servicio de Inmigración, con la agencia de ICE, peleando su corte de inmigración. Algunos de ellos califican para salir bajo fianza, algunos de ellos nunca los detienen y salen libres y quizás tengan un grillete, un GPS en su pie y se reportan con su oficial de deportación quizás al mes o a la semana, pero eso es normalmente lo que pasa en estas circunstancias. Hoy en día estamos hablando de la gente que está detenido con el Servicio de Inmigración y también voy a decirles específicamente la gente que califica para una fianza con el Servicio de Inmigración. No todo el mundo califica, ¿correcto? O sea, no es para todas las personas que están detenidas por temas de inmigración. Correcto. Y ahorita nada más estamos hablando qué se necesita para pedir una fianza. Esto es asumando que ya la persona califica para la fianza y tiene el derecho de pedir una fianza en frente del juez de inmigración. Entonces, Laura, empezamos muy brevemente explicándote que las cortes de inmigración, obviamente, ya sabemos, no son como las cortes criminales, son un tema civil. Lo que se refiere a eso es que en estos tipos de casos la persona automáticamente no tiene derecho a fianza, no es que ellos caen en la cárcel y el gobierno tiene pues más que nada la obligación de dejarlos salir. No, aquí en estos temas civiles lamentablemente la corte de inmigración tiene jurisdicción y es un tema civil, y quien decide si ellos salen bajo fianza pues es un juez de inmigración que puede decirle que número uno le va a dar fianza y número dos qué cantidad de fianza le va a dar a las personas. Laura, ¿tú más o menos conoces las fianzas del tema criminal? La verdad no mucho, pues yo incluso pensaba que eran igual, que una fianza criminal era lo mismo que una fianza de inmigración. Y eso es muy cierto, mucha gente piensa que eso es el tema aquí, que una fianza, por ejemplo, si caes en la cárcel, y te doy un ejemplo, si caes en la cárcel por un tema de DUI, en la cárcel criminal, la fianza normalmente para un tema de DUI es $2,500. Una persona fácilmente puede conseguir $2,500 y pagarlo directamente con la cárcel, o alternativamente puede ir con una compañía privada y pagar como un 10% de $2,500, $250 para que la persona que está en la cárcel salga libre de esa custodia y pueda presentarse a sus cortes. Lamentablemente aquí no existe eso tanto. Si una persona le dan una fianza con el tema de inmigración, la persona normalmente tiene que colectar ese tipo de dinero que quizás sea $1,500, $2,000, $3,000. Y te digo, Laura, las fianzas normalmente con el tema de inmigración pueden empezar a $1,500. Algunas veces los jueces de inmigración pueden darle el derecho de salir bajo palabra a la persona y no cobrarle una fianza. Algunas veces ha pasado eso y hemos tenido éxito en ciertos casos ganando una fianza de cero. En otras palabras, es que el juez le diga, sabes que confío mucho en tu cliente, has hecho una presentación excelente de quién es esta persona, no tienen que pagar fianza, los dejo libre por su propia palabra. Pero normalmente empiezan con $1,500 la fianza. ¿Cuánto es lo máximo que tú has visto en una fianza como la más cara, la más costosa, que tú digas es demasiado dinero? Fue más que nada en un caso de Luisiana.
Luisiana, donde el juez de inmigración, número 1, le negó una fianza a mi cliente. Yo apelé ese caso y la Corte de Apelación dijo que mi cliente tenía derecho a fianza y el juez de inmigración estaba incorrecto en negándole la fianza. La Corte de Apelación regresó el caso a Luisiana y lamentablemente el juez de inmigración dijo, pues está correcto la Corte de Apelación, pues yo estaba incorrecto, pero le voy a dar una fianza de $90,000. Wow. Es locura eso, porque lo que estaba comentando ahorita es que las fianzas del tema inmigración no son como los temas del caso criminal, claro, donde puedes pagar un 10%. Normalmente sí existen compañías de fianza privadas, pero ellos piden como el 50% y ese dinero no se lo entrega a la persona. Eso la compañía de fianza se queda y algunas veces ellos tienen más que nada una obligación de que la persona use un grillete si te quieren prestar ese dinero. Y entonces es pues las circunstancias y la diferencia más grande que pasa aquí en este tipo de caso. Laura, también te quiero decir que el juez de inmigración hace esa decisión. Hay que ir al tema de introducción. Un caso de fianza, más que nada, es diferente del caso de corte de deportación. Entonces, normalmente la persona que está en proceso de deportación, si está detenido, va a tener sus cortes adentro del centro de detención. Pero aparte de eso, puede pedir una corte de fianza donde el juez va a considerar si le va a dar una fianza o le va a negar la fianza. Y Laura, las cosas que va a considerar o los factores que considera un juez de inmigración para decidir si le va a dar la fianza a la persona son dos cosas generalmente. Número 1, si la persona es un peligro a la comunidad. Y número 2, si la persona más que nada es un peligro no regresar a sus cortes de inmigración e irse a la fuga. Es por decir que si la persona es alguien que le vamos a dar confianza para darle este beneficio de la fianza y que regrese a sus cortes de inmigración. Y entonces hay que ver cada factor. Normalmente una persona que está en el centro de detención quizás tenga un antecedente penal, por ejemplo un DUI, un tema de violencia doméstica, o quizás no tenga antecedentes penales, pero la persona está detenida por el hecho que la agencia de ICE, la agencia de policía de inmigración, decidió detener a la persona aquí en el centro de detención. Y entonces lo que debemos determinar es cuáles son los antecedentes penales de la persona. Obviamente, si tiene antecedentes penales, eso no es algo positivo presentarla al juez, pero lo que nosotros hacemos es tratar de mitigar las circunstancias. Por ejemplo, si nuestro cliente tuvo más que nada un DUI, manejar bajo la influencia de alcohol y fue parado y fue castigado, tratamos de mitigar esas circunstancias, presentar evidencias de temas de rehabilitación específicamente y también temas relacionados del arresto. Por ejemplo, ¿por qué fue arrestado? ¿Por qué fue parado por la policía? Es que estaba manejando muy descuidado, que estaba yendo por muchas las vías de la carretera, o porque lo pararon por el hecho que un foco de su carro no estaba fundido. Eso es una gran diferencia. Claro. Y si la parada fue porque la persona estaba muy descontrolada, eso es algo negativo. Obviamente también podemos preparar a nuestro cliente para testificar si es necesario en esa corte. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Tratamos de poner y pasar tiempo con nuestras personas para decirles, pues estas son las preguntas que posiblemente te pueda hacer el Servicio de Inmigración relacionado a tu antecedente penal. Puede decirte y puede preguntarte, pues, estabas manejando, cuántas bebidas alcohólicas tomaste ese día, etcétera, etcétera. Obviamente nuestro trabajo es tratar de presentar a esta persona detenido como el ser humano que es, como el padre de familia que es, como el hermano que es, como el hijo que es de familia aquí en este país. Y es lo que tratamos de hacer cuando una persona tiene un antecedente penal, es tratar de hacer a la corte entender el ser humano, porque un antecedente penal no es como identificamos a una persona. Claro.
Y especialmente si eso fue un error nada más en un lapso de tiempo y nada más durante ese lapso de tiempo. No tratamos de presentar un caso donde esta persona es este antecedente penal y este antecedente penal habla más fuerte que cualquier otro tema relacionado a la persona. Narciso, tú hablabas de que hay por un lado va la Corte de Inmigración y por otro lado es la Corte del bond hearing, de la fianza. ¿Es el mismo juez el que está en ambas cortes, en estas, o es distinto los hearings con distintos jueces? Es una excelente pregunta, Laura, y todo depende en la jurisdicción. Y cuando digo jurisdicción me refiero a la Corte de Inmigración. Por ejemplo, aquí en San Diego tenemos un centro de detención. La Corte de Inmigración está en Otay Mesa y esa es la Corte de Inmigración que toma los casos de gente detenido. Y normalmente cuando programas una audiencia de fianza, algunas veces te toca el mismo juez que está escuchando tu caso de deportación, pero algunas veces te toca un juez diferente. Lo que no permite el sistema es que tú escojas un juez que sabes que es un poco, te va a favorar. Lamentablemente, la manera que el sistema escoge un juez es, pues no se puede adivinar. No, es aleatorio, me imagino. Correcto. Y entonces es algo que tú no tienes control sobre, pero lo que sí tienes control y lo que uno puede controlar es la evidencia y la presentación del caso. Claro. Y eso es algo muy importante porque presentar este caso en la manera que se debe de presentar es algo que realmente tiene un impacto muy grande. Y eso podemos hablar del segundo factor, que si la persona es un riesgo de no regresar a las cortes de inmigración e irse a la fuga. El segundo factor que considera el juez de inmigración para darle una fianza o no darle una fianza a una persona. Acerca del segundo factor, normalmente lo que tratamos de presentar o lo que se debe de presentar en ese segundo factor es temas de identificación. Por ejemplo, tenemos a una persona del extranjero que está en un centro de detención. ¿Quién es esta persona? Tenemos un pasaporte, una acta de nacimiento, tenemos datos de la persona. Adicionalmente, tratamos de presentar temas que ellos tienen suficientes conexiones y relaciones en la comunidad de los Estados Unidos. Pedir como cartas de recomendación y... Eso es algo muy excelente. Gente que conozcan en la comunidad, una carta pues de la maestra de la escuela de sus hijos, claro. Por ejemplo, una carta de donde la persona quizás va a la iglesia o hace temas de trabajo comunitario, cartas de referencias de gente que le da empleo a esta persona y cartas que realmente hablan de cuánto tiempo conocen a la persona, cómo es que conocen a la persona, por qué deben de confiar en esta persona y si acaso ellos recomiendan a esta persona para ser una persona honesta, una persona de calidad, una persona de confianza. Eso son algo que tiene un impacto muy grande. Y obviamente si la persona tiene un historial de domicilio aquí en los Estados Unidos, también incluimos más que nada contratos de renta, facturas de servicios públicos donde la persona ha rentado, cuentas de teléfono, cuentas de banco, para que la Corte de Inmigración sepa que esta persona está bien estable en la comunidad y no es un riesgo de irse de un día a otro, a otra ciudad, a otro estado, que está bien conectado y bien, pues más que nada, pues está estable la persona aquí en este país. Narciso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un inmigrante se está recién saltando el muro en la frontera? Digamos, nosotros estamos aquí en San Diego, California, para la gente que recién se está conectando, estamos hablando de fianzas y estamos con The Cruz Law Office. Y aquí en San Diego pues tenemos la frontera con México, con Tijuana, y mucha gente se salta allí. ¿Qué pasa si llega una persona recién venida de México que no tiene amigos, no tiene familia acá? ¿Esa persona puede pedir una fianza o ya está descalificada porque no tiene como demostrar lazos aquí en Estados Unidos? Entonces, asumiendo que esta persona tiene el derecho de pedir una fianza, en otras palabras, que la Corte tiene jurisdicción de darle una fianza, es posible que esta persona todavía puede ganar una fianza. ¿Y cómo podemos enseñar el segundo factor? El segundo factor, que esta persona no es un riesgo de irse a la fuga y si va a regresar a las Cortes de Inmigración, con una carta de alguien que pueda dar
dar su nombre, sus datos, quizás unos temas económicos, unos temas, un sponsorship, una carta que diga que esta persona, pues más que nada, lo conoce en tal lugar. Algunas veces nosotros hemos tenido éxito en quizás agarrar una carta de alguien que sea como un aval, alguien que les ayude, preste su nombre y diga que esta persona es de confianza y lo conoce en estas maneras o fue recomendado en estas maneras, y que la persona quien va a ser el sponsor, el aval, le va a dar un domicilio, un lugar donde vivir, y lo va, pues más que nada, tratar de apoyar en este proceso, sea con domicilio, casa, etcétera, etcétera, y aventones a la Corte de Inmigración. ¿Esta persona tiene que ser de aquí de Estados Unidos, un ciudadano residente? Es correcto eso, Laura, porque estamos hablando de un tema de inmigración, y entonces para esta persona pedimos datos, por ejemplo, identificaciones, un pasaporte de Estados Unidos, una acta de nacimiento, la residencia, la copia de la residencia, y obviamente lo más obvio es documentación que esta persona sí tiene ese domicilio, que indica que tenga, por ejemplo, facturas de servicios públicos, cuentas de renta, talones de cheque, más que nada, y también incluye fotografías acerca de su familia, y que nos dé una presentación de quién es esta persona y por qué debemos confiar en esta persona, un aval que dé su nombre y pues estos datos para que el inmigrante pueda ganar esta fianza. Narciso, ¿qué pasa si el juez rechaza el pedido de la fianza? ¿Qué otra solución hay allí? Entonces, si un juez de inmigración niega la fianza, la persona que está en la Corte de Inmigración tiene derecho de apelar ese caso. La apelación se debe de mandar en 30 días. Y lamentablemente nosotros hemos tenido casos que se han rechazado, que se han negado para fianza, y lo que hacemos es inmediatamente apelamos para que la persona tenga la oportunidad de salir bajo fianza en un futuro con otra corte que tenga opinión quizás diferente. Y hemos ganado algunas de esas apelaciones de una corte, más que nada apelación, un tribunal un poco más con más poder, que le puede decir a la corte, al juez de inmigración que rechazó la fianza, que debe de aceptar la fianza, y entonces la corte de apelación puede regresar el caso de nuevo a otra audiencia de fianza, o alternativamente puede ordenar al juez que ponga una fianza de X cantidad de dinero. Narciso, ¿y qué pasa si la persona sale bajo fianza y esta persona se supone que se compromete a estar compareciendo durante ciertas audiencias y ciertos citatorios? ¿Qué pasa si esta persona no va a esos hearings? Eso sería lo más peor que una persona puede hacer si acaso ellos salen bajo fianza. Por ejemplo, Laura, te voy a decir, una fianza, el juez de inmigración le puede decir a la persona que va a salir bajo fianza por quizás una cantidad de $5,000. Normalmente alguien de la familia o una amistad paga esa fianza para que la persona detenida pueda salir. Esos $5,000 se guardan con el Servicio de Inmigración en confianza durante el proceso, durante el tema de inmigración, de deportación, y mientras el caso está vivo. Pero lo que puede pasar aquí es que si esta persona no regresa a las cortes de inmigración, va a haber unos impactos muy fuertes. Número uno, la persona que no fue a la Corte de Inmigración va a tener una orden de deportación y va a ser un fugitivo del Servicio de Inmigración para estos temas. Y número dos, la persona quien prestó ese dinero, los $5,000, ya no va a tener la habilidad de reclamar ese dinero para que se lo regrese el Servicio de Inmigración. Es como un préstamo de una confianza que pues esta persona está dando dinero como una garantía que la persona salga y pueda regresar pues más que nada a casa o a un domicilio e ir a sus cortes de inmigración. Usualmente la persona cuando sale bajo fianza se les pone un brazalete electrónico en el pie para estarlos monitoreando. Cuando un juez ordena una fianza, normalmente la respuesta a esa pregunta es no, pero algunas veces el juez ordena en su orden que sí tiene que usar un brazalete, o que es a la discreción del Servicio de Inmigración que usa un brazalete. Eso puede ser lo que pasa en este tipo de caso. Alternativamente, un juez también puede hacer una orden alternativa, por ejemplo, que antes que paguen la fianza, esta persona debe demostrar un pasaporte de su país de origen.
Alternativamente, el juez también puede ordenar que esta persona salga bajo fianza, pero que se reporte en un mes a un centro de rehabilitación de drogas, dependiendo del caso, si eso es una cosa que consideró el juez para que la persona pueda salir bajo fianza. Y entonces, sí es posible que salga con brazalete. Algunas veces no es requisito, pero es todo lo que diga la orden del juez de inmigración cuando se decide el caso de fianza. Narciso, y una vez que se paga la fianza, ¿cuántas horas o cuántos días transcurren hasta que la persona ya puede salir en libertad? Te digo un ejemplo, Laura. Normalmente, pues si una persona tiene su audiencia de fianza el día de hoy, lamentablemente muchas veces no puede pagar la fianza ese mismo día. ¿Por qué no? Porque el sistema es un poco lento y la persona tiene que ir por el proceso de que esta fianza se reconozca en el sistema de inmigración donde se paga la fianza. No, en otras palabras, normalmente es el próximo día donde la persona puede pagar la fianza. El día que pagan la fianza es el día que va a salir la persona liberado de la custodia de inmigración. Y normalmente aquí en San Diego es en la noche, como de eso a las 10 o a las 11 de la noche que salga la persona liberado de la custodia de inmigración. Entonces, ¿las instituciones que otorgan las fianzas son el juez solamente o ICE también te puede dar una fianza? Gracias por esa pregunta, Laura. Es posible que la agencia de ICE también le dé una fianza a la discreción de la agencia de ICE. Voy a ponernos en perspectiva otra vez. En esta litigación de cortes de inmigración, cortes de deportación, hay tres partidos. Uno es el juez de inmigración. El segundo partido es la agencia de inmigración, la agencia de ICE, que está trayendo los cargos de deportación contra el inmigrante. Y número 3, el inmigrante y su abogado, si tiene abogado. Esos tres partidos están en la litigación. El juez de inmigración normalmente es como el partido neutral que decide qué va a pasar con el caso, que decide de temas de fianzas. Por algunas veces el partido que está trayendo estos cargos contra el inmigrante de deportación y que está deteniendo al inmigrante en custodia de inmigración tiene la discreción de otorgarle una fianza al inmigrante. Y algunas veces esto sí pasa especialmente en casos de asilo donde una persona quizás gane más que nada algo preliminario con el tema del asilo, por ejemplo la entrevista del miedo creíble, y tenga la oportunidad de presentar un paquete llamado parole, un paquete para que salgan bajo palabra o bajo la discreción del Servicio de Inmigración. Algunas veces esa persona puede salir dando suficiente evidencia y es como un paquete de fianza, suficiente evidencia que el Servicio de Inmigración debe de confiar en esta persona. Y es posible que el Servicio de Inmigración les dé la habilidad de salir bajo palabra con un grillete o alternativamente bajo condiciones que paguen una fianza y salir del centro de detención. Nosotros hemos tenido éxito haciendo esos paquetes para ciertas gentes que están detenidos con el tema de inmigración y no tienen derecho a fianza, pero pueden pedirle a la agencia de ICE para que ellos consideren dándoles una fianza a la discreción de ellos para que salgan del centro de detención. Y entonces sí es posible que ellos puedan agarrar una fianza siempre y cuando, pues más que nada, exista la posibilidad de pedir un parole con el oficial de deportación con la agencia de ICE. Narciso, entonces aquí en la oficina, en The Cruz Law Office, ustedes manejan tanto ir a la corte de fianza como también la apelación en caso de que se rechace esa fianza, ¿correcto? Claro que sí, hacemos los dos casos. Normalmente también tenemos cuidado de qué apelaciones vamos a meter y tenemos que hablar honestamente con nuestros clientes. Por ejemplo, algunas veces una fianza se niega, pero lamentablemente bajo pues las leyes que existen ahorita en este momento, un juez de inmigración tiene la discreción de negarle una fianza a una persona, base pues el poder de discreción, y algunos temas que prestan a esa discreción es que un juez tiene el derecho de negarle la fianza si acaso la persona
recientemente fue condenado de un DUI, manejar bajo la influencia de alcohol. Salió un caso del Tribunal de Apelaciones que dice que el juez sí tiene la discreción de negarle una fianza a una persona. Claro, eso fue noticia hace poco, sí. Sí, bajo su discreción, siempre y cuando simplemente tiene un antecedente penal de DUI y fue ese antecedente penal, y eso es el único antecedente. No importa que la persona tenga 20 años viviendo aquí, el juez tiene esa discreción de negarle la fianza. Y eso es algo muy triste, porque la discreción del juez de inmigración es muy grande. Y es por eso que uno debe de presentar este caso con mucho cuidado, mucha atención, para tratar de mitigar ciertos temas criminales como un DUI, explicarle a la corte qué pasó en ese tema del DUI y tratar de mitigar y presentar a la persona como el ser humano que sí es. Claro, porque el trabajo tuyo como abogado es convencer al juez de que realmente esta persona merece salir y merece que le den una fianza. Y es difícil, convencer a un juez es un trabajo que yo digo, o sea, los abogados de verdad que es maravilloso el trabajo que hacen, porque me parece que es súper complicado llevar un caso y hablar con un juez y convencerlo. Claro, y pues nosotros no podemos tener todo, más que nada el derecho de decir que es nuestro trabajo. También pues nos ayuda grande parte la familia que apoya al inmigrante, porque sin esa familia pues un abogado no puede hacer tanto, específicamente cuando hay pues familia, una pareja que está apoyando a su otra pareja que está detenido, y obviamente esto viene con temas de cartas de recomendación, quizás declaraciones acerca del buen carácter que esta persona es, o circunstancias que pueden mitigar un antecedente penal. Por ejemplo, un tema de quizás violencia doméstica, donde nada más sufrió un arresto a la persona y no se hizo un antecedente penal, pero lo que importa todavía es una carta de un familiar que diga: yo estaba presente durante el arresto y esto es lo que realmente pasó. Eso sería excelente en un paquete de fianza, y obviamente la familia pues tiene mucho poder en estas circunstancias, porque esa familia tiene una voz, y la voz pues se debe de presentar en una audiencia de fianza para que el juez entienda que esta persona realmente no nada más es una persona detenida o detenido, pero también es un impacto más grande. Claro, claro, que merece una oportunidad y que es un ser humano, y que bueno, muchos cometemos errores, y pues que vale la pena mostrarle al juez ese lado humano que dice Narciso, que con la familia, con la ayuda de la familia, pues es más fácil de poderlo demostrar. Yo creo que hasta aquí llegamos con todas las preguntas con respecto a fianzas de inmigración. Yo espero que ustedes hayan quedado pues con la claridad de este tema, porque Narciso les explicó una cantidad de detalles que son bien importantes y bien interesantes para que ustedes lo tengan en cuenta, porque uno nunca sabe si desafortunadamente algún familiar de ustedes es capturado, es detenido por ICE. Pues ustedes saben que no todo está perdido, que hay opciones, que se puede optar por la opción de una fianza para que esta persona por lo menos esté en libertad mientras está yendo por todo este proceso y sabe qué va a pasar con su caso. Pues por lo menos está en su casa y tiene más posibilidades de reunirse libremente con su abogado y bueno, disfrutar de la libertad mientras va pues a través de este proceso legal. Claro que sí, Laura. Y con eso pienso que Bacon ya se quiere ir a la casa. Sí, ya. Mira cómo me mira con esos ojos. Qué hermoso. Sí, también quiere que le sigan en su Instagram, Bacon. Sí, aquí abajo les va a salir ahí el Instagram para que lo sigan. Y comparten este video, porque ustedes ya saben que saber de sus derechos o de temas de inmigración es algo muy poderoso, no nada más para la persona que ve, pero para todo el mundo que pues pueda beneficiar de este tema. Y yo siempre pienso que saber de sus derechos, de qué hacer durante una parada, con un confrontamiento con un oficial de inmigración, es muy poderoso. Eso realmente mucha gente no sabe de esas cosas, pero es algo que debe de poner en la mente. Y me gusta mucho compartir información, porque yo pienso que una obligación que yo tengo es pues darle información a la gente acerca de qué son sus derechos en esta comunidad. Aunque ellos no tengan estatus legal, todavía aplican derechos. Vale la pena entonces esta información. Ya saben que estamos semanalmente aquí con The Cruz Law Office. Nos vemos la próxima semana con otro tema de inmigración. Que estén muy bien. Bye. Bye.